Damos inicio entonces a la programación del día de hoy de Exitosa Te Escucha, correspondiente a hoy miércoles 8 de junio del 2022. Hoy es el día del ingeniero, el día del ingeniero peruano y también el día del arquitecto. Dos importantes profesiones que tienen que ver mucho con el desarrollo, con fomentar el crecimiento ordenado, desarrollo de las ciudades del país y el crecimiento de nuestra nación. El saludo correspondiente a cada uno de ellos, a los ingenieros y a los arquitectos que hoy están en su día, en esta fecha especial. Hoy también es el día del océano, ¿no? De nuestro mar, aquel que nos da pues todos estos productos hidrobiológicos, aquel que nos da gran parte del sustento a muchas personas que se dedican a estas faenas diarias de pesca y que nosotros le hacemos tanto daño también, ¿no? Que no se repara casi en nada poder preservar nuestros mares, nuestros océanos. Recientemente nomás esa catástrofe ecológica que sucedió en Ventanilla es una muestra de lo que sucede en todo el mundo. Y hay muchos casos que ni siquiera son denunciados y se dan en alta mar, se dan en lugares que no están a la vista de la población, ¿no? Pero bueno, como lo señalamos temprano, iniciando nuestro programa, hoy es el Día del Ingeniero, Día de la Ingeniería Nacional, y es el Día Mundial de los Océanos. Entonces, ante esta fecha importante y emblemática, hemos querido conversar hemos invitado al ingeniero Jesús Barreto Mesa, que es ingeniero pesquero, y con gran experiencia en estos asuntos. Ha sido paz director de IMARPE Huacho, es docente universitario con 22 años de servicio, maestría en Administración Estratégica y Estudios de doctorado en Ciencias Ambientales, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, coordinador del Subcomité de Islas, Islotes y Puntas Guaneras de Huacho, del CERNAN, miembro del equipo técnico para el manejo integrado de la zona costera Huacho, del Gobierno Regional de Lima, e integrante de la red de pesquería artesanal sostenible de la provincia de Huaura, y muchos otros cargos que él ha ocupado. También ha sido regidor provincial, de una notable participación en el Consejo Provincial de Huaura. Y con él vamos a conversar sobre este día de la ingeniería pesquera, de la ingeniería acuícola, que es su especialidad, y cuáles son los retos, cuáles son los alcances, ¿no?, que nos puede dar, por ejemplo, en esta agenda de la ingeniería pesquera en nuestro país, porque tenemos que hablar todo en forma global, no solamente de nuestro litoral, de esta zona costera en Huacho. Ingeniero, bienvenido a Exitosa. En primer lugar, feliz día. Hoy es el Día del Ingeniero. Gracias, Oscar, muy, muy amable, gracias a tu invitación también. Expresarle en primer lugar un saludo a todos los colegas ingenieros del Perú y en especial de Huacho, a los que laboran en esta patria chica, en las diferentes instituciones públicas y privadas, ¿no? El 8 de junio para nosotros es un día muy especial porque está vinculando, digamos, el quehacer profesional de los ingenieros respecto a las carreras que cada uno desarrolla en diferentes ámbitos, ¿no? Sea ingeniero civil, ingeniero industrial, ingeniero agrónomo, ingeniero pesquero, ingeniero en industria alimentaria, ingeniero ambiental, etcétera, ¿no? Tantas ingenierías de estos profesionales que nos formamos en las universidades públicas y privadas y que aportamos con nuestra carrera hacia el desarrollo del país, ¿no? Lo que se llaman los capítulos, ¿no? Sí, claro, y finalmente se resumen, digamos, en que todos tenemos que colegiarnos en el Colegio de Ingenieros del Perú,
en nuestros diferentes capítulos, ¿no? En este sentido, yo formo parte de la directiva del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuícola del Consejo Departamental de Lima, ¿no? Ganamos unas elecciones hace unos meses atrás y estamos tratando de articular, digamos, una agenda que nos permita mejorar el actual desempeño que tiene no solo la carrera, sino también el sector, porque nos preocupa, nuestra mirada siempre es del sector, ¿no? Sea como ministerio, sea como en la parte formativa en las universidades, ¿no? Muy interesados en mejorar cada vez más nuestro desempeño profesional, ¿no? Por eso que desde el Colegio de Ingenieros, en el capítulo en el que venimos desarrollando, tratamos de poner agendas, ¿no? Poner puntos tanto para el gobierno, pero también mirando a la empresa privada, ¿no? Que es la que también reclama nuestro servicio, ¿no? A la que brindamos nuestro servicio. Claro. Cada 8 de junio también se conmemora el Día Mundial de los Océanos. También. Y para recordar qué acciones podemos tomar como ciudadanos y país para proteger nuestros mares y la riqueza que hay en ellos, pues ahora más aún que cobra vital importancia por su aporte en la seguridad alimentaria. Fíjate, es una coincidencia, ¿no? Que el 8 sea tanto el Día del Ingeniero, y para nosotros los ingenieros pesqueros y ambientales quizás, y otras ingenierías, también resaltar que está muy relacionado con el Día Mundial de los Océanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los océanos vienen a ser quizás el ecosistema más grande de nuestro planeta y que alberga una enorme biodiversidad de vida que está muy amenazada. Muy amenazada tanto por la contaminación de las actividades humanas, como por ejemplo el hecho de que tiramos nuestros desechos plásticos a los ríos y esto van a los mares. Hay isla de plásticos en los mares del mundo. Los desagües, que no los tratamos y lo tiramos a los ríos y van a los mares, ¿no? Los efluentes mineros, que van a los ríos y que luego van a los mares, ¿no? Y la sobrepesca es otro gran tema también que se está, digamos, manifestando en las últimas décadas y que hace que mucha de esta riqueza natural esté al borde del colapso, ¿no? Y nosotros reclamamos que una acción mucho más directa de los entes estatales para proteger esta biodiversidad. Claro, está siendo depredada, ¿no? Sí, en nuestra zona, Oscar, ya se dio la voz de alarma respecto a un recurso que lo consumimos mucho históricamente, que es el caracol. El último reporte a la que hemos asistido hace semanas atrás por parte de Cernán y con los datos de Inmarpe, es que el caracol está a punto de colapsar. Colapsar significa desaparecer prácticamente, ¿no? Entonces, la propuesta de los científicos es, mira, ante esta situación estamos recomendando pues una veda de 6 meses a 1 año. Una veda, o sea, dejar de extraer el recurso, ¿no? Claro que esta situación impacta, digamos, en los compañeros pescadores buzos, porque ellos se dedican justamente, claro, ¿no?, a la extracción de este recurso. Pero no va a quedar otra alternativa más que ejecutar esa acción. De lo contrario, desaparecería. Pero nosotros hemos puesto como agenda ahí a las autoridades locales, regionales, de que, si bien es cierto, se necesita la veda, es importante también que se vea la situación socioeconómica del pescador, ¿no? Y por lo tanto habría que articular algunas medidas en ese sentido también, ¿no es cierto? O sea, cómo se le puede dar alguna ayuda social a los pescadores que realizan esta actividad y que van a dejar de percibir, ¿no es cierto?, economía de ingresos por esta actitud o por esta acción que se tiene que tomar, ¿no? Claro, usted ha sido autoridad, ha sido regidor. ¿Cómo se involucra, cómo ve, se involucran los gobiernos locales con la actividad pesquera? El gobierno regional está imbuido en poder desarrollar proyectos a favor de la acuicultura. Mira, nosotros hemos reclamado desde hace tiempo los resultados de un proyecto de control y vigilancia de la pesca, ¿no? Donde supimos de que se habían adquirido bienes, por ejemplo, embarcaciones, camionetas y personal, para justamente tratar de que digamos, frenar un poco la sobrepesca, ¿no? Pero nunca hemos recibido una respuesta de este programa que se hizo, y hemos siempre pedido que se nos explique qué fue de esa inversión, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú tienes un programa que está valorizado en $1.000.000, por ejemplo, y no tienes resultados, entonces es lógico que desde la sociedad civil
¿no es cierto? Y quienes estamos, las universidades, los colegios profesionales, formamos parte de la sociedad civil, digamos qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? O sea, queremos una respuesta. ¿Por qué? Porque al no tener, digamos, resultados, entonces justamente eso ha venido una tras otra, pasando los años, y ya tenemos, por ejemplo, el tema de caracol. Pero no solamente el caracol, también es la lorna, por ejemplo, que está cada vez en tallas más pequeñas. El único recurso que estoy observando en estos últimos meses que está salvando un poco de acá de Huacho, que está salvando un poco la canasta familiar, es el pejerrey. El pejerrey. No se va. El pejerrey se está extrayendo en tamaños aceptables, por encima de su tamaño mínimo legal. ¿Y por qué? Porque el pejerrey es un recurso de aguas frías, y estamos en un evento niña que justamente le favorece, como la anchoveta. ¿Ya? En tiempos de eventos niña, recursos de aguas frías como la anchoveta y el pejerrey, digamos, abundan, ¿no? Y se vuelven cada vez más más importante en este caso para Huacho, Calquín, Vegeta. Digamos, las tallas están en unas tallas muy buenas, no están en tallas juveniles, y entonces ahorita significa, digamos, un ingreso para los mismos pescadores artesanales, ¿no? ¿Qué recurso podría salvarnos la olla ahora que estamos hablando de una crisis alimentaria, del alza del pollo, de los huevos y todo lo demás? A nivel de consumo humano, el bonito, el jurel, la caballa. O sea, son especies que felizmente todavía abundan en nuestro mar. Una pieza de bonito te cuesta 10 soles, Oscar. Sí. Y con 10 soles tú puedes tranquilamente hacer maravillas con un bonito de 10 soles, ¿no es cierto? Claro. Te sale para el caldo, te sale para el segundo, y una familia de 4 o 5 personas tranquilamente tienes el almuerzo asegurado, ¿no? Entonces sigue siendo, mira, fíjate, a pesar de lo que se nos va a venir, porque obviamente la FAO ya lo dijo, vamos a tener una crisis. Ahorita estamos viendo cómo se ha incrementado el precio de los fertilizantes. Hay gente que ya está dejando de sembrar. En el norte estamos viendo una noticia, ¿no?, de Piura, de cómo la sequía que está afectando justamente por la niña, ¿no? La niña es lo contrario del niño. Claro, en el niño llueve, pero en la niña hay sequía. Y si no hay agua de lluvia, no hay siembra, no hay frío, no hay cosecha. Exacto. Entonces, pues vendría a ser nuevamente el pescado. Pero volviendo al tema nuestro, aquí en Huacho, el pescado que consumimos es un pescado que viene de afuera, Oscar, por si acaso, en su mayoría. El bonito que consumimos viene de otros lugares, de otros puertos. Con las cámaras. Con las cámaras, claro, exactamente. El único pescado que ahorita nos está salvando un poco el tema es el pejerrey. ¿Y cómo están los bancos naturales que habían en Playa Chica de especies también de chita? ¿Han desaparecido? Sí. Además de estos recursos que te menciono, muy presionados el pulpo. El pulpo también prácticamente ha desaparecido, Oscar, de nuestros mares de Huacho. Tenemos también la chita, lenguado cada vez en menos tallas, muy escaso. Y eso hace que el precio del pescado se eleve, ¿no? Claro. Entonces, lo que antes nos costaba un plato 25 soles, en cualquier piquetería ya teníamos 35 o 40 soles un plato de pescado, ¿no? Claro. Entonces, eso también afecta a la economía. Sin embargo, yo observo de que el poblador local, el poblador huachano, y en general creo el poblador costero peruano, a pesar del incremento de los precios, sigue consumiendo estos productos, tanto en peces como en moluscos o crustáceos, el cangrejo, ¿no? La pota, el chicharrón de pota sigue siendo... Claro, las cevicherías, sí, platos sigue, más pedidos. Sí, sigue, ¿no? Entonces, sin embargo, la presión por el consumo, por esta predilección que tenemos por la gastronomía marina, pues en el mediano y largo plazo también nos puede afectar, ¿no? Ese es un detalle importante. En algún momento tenemos que poner un poco de freno, digamos, a este consumo, ¿no?, de los pescados y mariscos del mar peruano. La acuicultura, el cultivo de algunas especies, es el camino que han seguido en otras partes países, de otros países. ¿Y cómo está manejándose aquí en Perú? ¿Hay experiencias en costa exitosas? Sí, en costa sí tenemos muy dominado el tema de lo que es concha de abanico, pero es una sola especie. Necesitamos, digamos, impulsar más el cultivo de otras especies. Ya existe dominio, o sea, tecnología de chita, de lenguado y de otros recursos, pero eso es a nivel piloto. Lo que se requiere, ¿qué cosa es? Invertir en expandir estos pilotos a nivel empresarial, ¿no? Para que se pueda
digamos, tener una acuicultura en crecimiento y diversificada además. Lo que no ocurre en selva sí tenemos una cartera de productos mucho más amplia, ¿no? Con el paiche, con Paco gamitana, ¿no es cierto? Y con otras especies que han ido creciendo de manera paulatina, ¿no? Como en ríos y en lagos creo que es más fácil, ¿no? El manejo es mucho más fácil que en el mar, sí. Claro, porque aquí en la laguna La Encantada, en otras lagunas también... Se intentó con con la tilapia. Con la tilapia, claro, ¿no? con la tilapia, pero La Encantada ya no está con tilapia. La tilapia realmente debería ser también una especie, ya es muy manejada, al igual que la trucha, y debería ser una especie que también crezca, pero en su, digamos, en su cultivo, pero tampoco se está haciendo. ¿Por qué? Porque la acuicultura no recibe ese impulso. O sea, para hacer cultivos hay que hacer grandes inversiones, hay que invertir, y esa inversión muchas veces lo está haciendo el pequeño acuicultor, ¿no? Con lo que puede, como puede, a veces sin asistencia técnica. Entiendo que también el PENIPA, por ejemplo, apoya este tipo de iniciativa, ¿no? Pero sigue siendo, digamos, muy limitado. Entonces necesitamos, digamos, una gran como en Chile pasó con el salmón, ¿no? ¿No es cierto? O sea, en Chile se pusieron de acuerdo y dijeron, el salmón es para Chile, y mira lo que es Chile hoy día, ¿no? Con el salmón es una potencia mundial en cultivo, nos supera largamente, ¿no? Algo así deberíamos hacer para masificar truchas, tilapias y otras especies. Y es la inversión privada la que entraría acá, pero sí, promovida por el Estado. Por el Estado, ¿no? Los chilenos invirtieron millones, y le dieron todo el know-how para que luego los privados crecieran con el negocio. Y eso es, pues, digamos, Chile, ¿no? En esa parte. Como, digamos, realmente como todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, el sector agrícola ha crecido bastante y se ha diversificado justamente porque ha habido bastante inversión del sector privado, ¿no? Exportamos cantidad de productos agrícolas, ¿no? Nuestros productos agrícolas son muy reconocidos hoy en el extranjero. Claro, estamos hablando de productos. Por ejemplo, yo he escuchado también al gobierno regional en producción la siembra de un proyecto de choros, bueno. No de choros de los que abundan, de los que abundan, sino de ahí en la isla Don Martín. Sí. Ese proyecto, ¿sabes algo? Está dando vuelta por ahí, se quedó, creo que tenía hasta un código SNIP, pero de ahí ha vuelto a dar vuelta. Hace poco GIZ, en este espacio de la cooperación internacional alemana era, ¿no? Sí, la GIZ está interesado nuevamente en darle un vuelo a este proyecto, pero existen algunas barreras burocráticas, ¿no? O sea, ese es un tema también que bloquea a veces, ¿no? La burocracia, el mira, que hace... Lo que no vemos, choros, almejas... claro, machas. Sí, tampoco. Exitosa. ¿Qué pasó con eso? Hay un agotamiento impresionante, pero tenemos un recurso que está, digamos, nuevamente ha cobrado una biomasa importante, que es la concha navaja, la chaveta que se le llama, porque vive enterradita, pero por una cuestión sanitaria no se puede exportar ni se puede extraer. Y también eso, el problema que se extrae con motobombas también se prohibió, entonces como que está ahí, pero es un recurso potencial, por ejemplo, que deberíamos tener una salida para eso. ¿Por la contaminación se prohibió? Okay. Sí, claro, hubo el uso de la motobomba, que está prohibido, y los buzos prefieren ya utilizar la motobomba, porque también el tema de sacar una chavetita del fondo una por una es complicadísimo para los buzos, ¿no? Hay un agotamiento físico, entonces dijeron, no, mejor usamos la motobomba. Pero estudios de INMARPE dijeron que la motobomba destruye el hábitat de la concha navaja. Entonces fíjate la contradicción, ¿no? Ese fue un tema y el otro tema sanitario. Claro, y el otro tema fue el tema sanitario. Entonces ahí está, se plantó ese asunto. Pero debería resolverse, Oscar. Me parece que deberíamos tener un punto de acuerdo para ver cómo explotamos ese recurso en el breve plazo, ¿no? Claro, con todo, nuestro mar, como decía, contaminado todo, pero nos está dando harto pejerrey, como dicen en Carquín, con dientes de oro. Sí, mira, una caja de pejerrey estaba costando 250 soles, hoy día está a 100 soles. Entonces, el pejerrey nos está dando, digamos, que comer, tiene todavía unos precios, digamos, asequibles, ¿no? Para la gente de acá. La lorna es otro recurso, pero sí no recupera sus tamaños que quisiéramos, ¿no? Sí. La contaminación ha sido uno de los problemas latentes, sigue actualmente siendo en nuestra bahía, el tema de la descontaminación. El emisor submarino todavía es una agenda que no se resuelve, es la obra del gobierno regional, el que está frente a la Capitanía de Puerto, ¿no?
nos parece que ya debió hace tiempo concluirse con ese tema para descontaminar un poco la bahía, porque la bahía de Huacho está contaminada por justamente los desagües, que entra por el Sequión, que entra por el mismo puerto, ¿no? La que sale Ajá. por el Boquerón de la Viuda. Por el Boquerón de la Viuda. Y ese DPA, que también ahorita es un elefante blanco, porque Fondepes no ha tenido la capacidad de hacer un buen diseño, ni un buen costeo, y lo tenemos ahí varios años todavía sin abrir. Entre otras cosas, está limitado porque toda esa agua que está ahí tiene altos niveles de coliformes fecales, desagüe. Claro. Entonces, el emisor submarino sería una forma de disminuir, de reducir ese número de coliformes fecales ahí, para que el agua de mar pueda ser utilizada para algunos procesos en el DPA. ¿Me entiendes? Claro, o sea, que... si ahorita estuviera inaugurado ese DPA, tampoco podríamos trabajar porque el asunto es que el tema sanitario no lo permitiría, no estaría cumpliendo con las normas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, hay situaciones que diría, pero el punto final ahí es tener nuestra planta de tratamiento de efluentes domésticos, una gran planta de tratamiento. Cuesta un montón de plata, pero ciudades como Huacho, ciudades intermedias como la nuestra, que tienen ya cientos de miles de personas, deberíamos tratar nuestros desagües antes de tirarla al río y al mar, ¿no? La planta de tratamiento de aguas residuales, claro. ¿No? Lo que se llama PETAR o PEDAR, porque hoy día también se trata ya no solamente con temas químicos, sino también con temas biológicos, ¿no? Y eso disminuye bastante la contaminación. No lo tenemos todavía esa planta. Y hemos resuelto el problema de residuos sólidos, ¿no? En Acaray. Claro. Pero nos está faltando nuestros efluentes. Y ahí tiene que trabajar los gobiernos locales con el gobierno regional y el gobierno nacional, porque la inversión es fuerte. Estamos hablando de cientos de millones de soles. Sí, cientos de millones de soles. Sí. Creo que se ha dado un proceso internacional para todo eso. Pero el mismo Minan lo maneja. Exacto, exacto. Entonces, eso es agenda pendiente, Óscar. Todavía no hemos resuelto el tratamiento de nuestros desagües en Huacho. Sí, pues, y eso, ojalá sea este año, ¿no? Ya el gobierno se va. Ya se va. Lo dejó Chuy inconcluso. Sí, ya se nos va el ingeniero Chavarría. Se va Chavarría y no termina la planta. ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas que a veces, ¿no? Ocurren por la burocracia y otros eventos. Además, Óscar, recordar también que lamentablemente tuvimos el derrame de petróleo, ¿no? ¿Y cómo afectó esto? A la zona de Aucayama lo destruyó. La zona de Ventanilla Aucayama está destruida, la pesca artesanal ahí. Porque había un grupo de pescadores artesanales de Huacho y de Carquín que pedían también ser incluidos en la indemnización que estaba dando pues el Rexol, ¿no? Porque ellos dicen que se habían visto afectados también con el recurso hidrobiológico. Sí, pero no hay evidencia científica tangible de que el petróleo llegó a las costas de Huacho. Exitosa. ¿Sabes por qué? Por Punta Salinas. Ya, Punta Salinas es una barrera natural, o fue una barrera natural. Entonces llegó solamente hasta alguna zona de Playa Grande. Y a nuestras islas no se han visto afectadas, las islas Yelote, Guampanú, Lovera. Llegaron aves con petróleo, pero huyendo del petróleo, llegaron. Pero no es que llegó, digamos, la mancha de petróleo llegó hacia la zona de Punta Salinas y luego Huacho y Carquín, no. Eso nunca ocurrió. Están los reportes de OEFA que hicieron los análisis. Los más afectados fueron toda la zona de Aucayama, Ventanilla, Ancón. Ellos sí han sufrido el impacto directo, ¿no? Y más aún te decía Aucayama, porque Aucayama se desarrolla una pesca artesanal de cordel. Yeah. Y toda esa zona de Peñería, donde se pesca la chita, la corvina, el lenguado, toda esa zona sigue contaminada. Y toda esa zona también era bien rica, la de Pasamayo. Exacto, ahí había bastantes esa zona que lógico, bajaban, tú veías que caminaba, ¿sí o no? Bastante gente. Cantidad de pescadores. El pescador artesanal no embarcado es el que se ha incrementado en mayor número que los pescadores embarcados. Fíjate tú. Porque esta zona, me acuerdo, mi padre era transportista, y llevaba madrugada, llevaba leche y llevaba a los pescadores, pues, los de Chancay, los dejaba por medio de Pasamayo, y de regreso los recogía en la tarde ya, y habían unos tremendos pues pejesapos inmensos. Lógico, buen pescado ahí. Sí, lo que nos comentan ahí, Óscar, los mismos pescadores artesanales, que esa zona va a ser bien difícil de recuperar, porque esos roqueríos, ahí no ha llegado Rexol, no ha hecho limpieza, es difícil llegar ahí además, pues imagínate, ¿no? Imagínate, son rompientes, ¿eh? ¿Cómo va a llegar? Sí, pues. Lo que ha hecho Rexol es básicamente playa, y para la foto a veces, ¿no? Que los metían debajo de la arena, venía el agua, se lo volvía a llevar, Rexol realmente como
como institución ha quedado, digamos, como una empresa responsable, digamos, de este suceso, ¿no? Y además que quiso sacarse el cuerpo, decir, no, nosotros no hemos ido, pero son muy responsables de este tema, ¿no? Lo que usted nos, en su experiencia, sí, nos garantiza que tenemos aún recursos y tenemos el pejerrey, el bonito que viene de otros puertos, pero al menos nos asegura aquí una opción para poder salir. La chavetita que está ahí, la chaveta, la concha navaja que está enterradita ahí. Y bueno, felizmente que también tenemos bastante anchoveta. Oscar, es bueno mencionar también que la anchoveta es un recurso bien manejado. Tenemos alrededor de 10 millones de biomasa, de la cual pescamos un poco menos de la mitad. Ese manejo ha hecho posible que tengamos saludable el recurso. Favorecido también por el periodo frío, ¿no? Un gran periodo frío que tenemos en el mar, ¿no? Pero ¿qué porcentaje va a la industria? ¿Hay ¿Anchoveta? un porcentaje que queda para el consumo humano? La anchoveta se va casi el 100% la... Sí, pues, porque industria. sería bueno porque ahí el producto anchoveta fresca es buenazo y seca mucho más, ¿no? Claro. Nutritivo, todo directamente para el consumo humano. Lo que ocurre ahí también es con la Ley General de Pesca. Ahí esta norma tiene que ser actualizada, Oscar. Ahí pone unas camisas de fuerza para, por ejemplo, utilizar la anchoveta para consumo humano directo, ¿no? Entonces, hay apuesta de Limar y otras instituciones para que la anchoveta, a través, por ejemplo, de redes, así como las redes pejerreyeras, redes confeccionada o redes de enmalle para la anchoveta, fíjate. Claro. ¿No? Es un proyectito que ahorita se tiene en Carquín también. Sí, ingeniero, vamos a ir al espacio publicitario y retornamos luego ya para la parte final. Ya, listo. ¿Ya? Correcto, seguimos entonces con la entrevista. Tenemos al ingeniero Jesús Barreto Mesa, docente universitario y especialista en estos temas que significa del desarrollo pesquero y acuícola de nuestro país, podemos decir. Hay temas que ya de repente tienen que manejarse de manera en la agenda país, restituir el Ministerio de Pesca y Acuicultura, nos señala usted, modificar la Ley General de Pesca, armonizar las currículas de estudios. ¿Cómo va esa cosa, ingeniero? Bueno, el Congreso felizmente que ha tomado esta iniciativa del Colegio de Ingenieros del Perú respecto a la importancia de la restitución de un ministerio, ¿no? Porque cuando nos convierten en un viceministerio, el tema de la pesca y la acuicultura es relegada. Es un viceministerio, ¿no? La toma de decisiones se relega demasiado. Ahora es el Ministerio de la Producción. De la Producción, donde están ahí metidos varios viceministerios, ¿no? Y aún más en este gobierno que designa, ministros que no conocen el sector. Sí, ministro, viceministro, que están designados por otros atributos, pero nada que tenga que ver directamente con el manejo de lo que es, por ejemplo, la pesquería y la acuicultura, ¿no? Entonces, estamos nosotros planteando ese tema que nos parece relevante, y además también la Ley General de Pesca también tiene que ser actualizada, ¿no? Porque en cuanto a la pesca artesanal hay muchos vacíos, por ejemplo, ¿no? Que tiene esta ley, porque considera un amplio rango, por ejemplo, de embarcaciones como pesca artesanal, pero la verdadera pesca artesanal está dada por aquellos que salen en chalanas y botes, básicamente, en el norte, centro y sur del Perú. ¿Y las 5 millas se respeta o no? El control y vigilancia de la pesca a veces se le deja a la Capitanía de Puerto, pero las Capitanías de Puertos realmente tienen otras funciones, ¿no? Creo que debería ahí constituirse una especie de policía pesquera, o una entidad específicamente para realizar ese trabajo. No, implementar lo que se llama ahí un sargento de playa también. Sí, pero no tiene nada, no. Digamos soporte logístico, apoyo, es muy poco realmente lo que tienen, ¿no? No como en otros países donde realmente es relevante, digamos, la vigilancia y el control de las actividades pesqueras, ¿no? Acá en nuestro país, sobre todo la pesca artesanal, está muy relegada. La pesca industrial sí está bien controlada, porque hay empresas que supervisan esto, SGS, Intertec y otras, ¿no? Que el Estado les paga para que hagan este trabajo. Pero en la pesca artesanal tenemos pequeños equipos de produce, pero a veces insuficientes, ¿no? Entonces, ahí queremos también hacer alguna propuesta, alguna modificación sobre todo para la pesca artesanal, ¿no? Sí.
Y como dice esto de restituir el ministerio, correcto, no lo había observado, ¿eh? Sí. El Ministerio de la Producción agrupa otras áreas. Sí, no, por ejemplo, en los gobiernos locales sucede lo mismo también, pasa lo mismo en los gobiernos regionales, lógico, porque tienen es la gerencia o sugerencia o dirección de regional de producción. No hay una dirección de pesquería. Claro, ¿no? Y como también debería haber una gerencia o sugerencia de pesquería en la Huacho es puerto, ¿no? Siendo un país eminentemente pesquero y acuícola. Entonces, es el diseño que a veces se le da al Estado peruano, ¿no? Y que nosotros estamos tratando de mejorar, ¿no? Claro, habiendo al menos en las municipalidades de la línea pues, costera, lógico, deberían de tener su gerencia de... Claro, la provincial, como tiene Guarmey, claro, como tiene Chimbote, El Santa, como tiene Hilo, una gerencia o sugerencia de pesca y acuicultura debería conformarse, ¿no? Claro. Para que se preocupe por por esta actividad tan importante. Sí, pues, si no se le toma, pues, no se le da la atención, claro, debida, ¿no? Exacto. A esto, y se vuelve muy burocrático la cosa. Exacto. Y además, estas gerencias o sugerencias no es para burocracia, sino para resolver los problemas. Ese es el asunto de fondo, ¿no? Que tengan la capacidad de resolver. O sea, si tú creas una gerencia o sugerencia es para que lo resuelva el problema. No es para que entren a trabajar una burocracia que al final está ahí y no hace nada, ¿no? Sí, pues. Correcto. Otra cosa, me hablaba de la currícula, sí, las necesidades de armonizar las currículas de estudio de acuerdo a las necesidades formativas del país. Claro, por ejemplo, finalmente los productos de la pesca y la acuicultura tienen que exportarse. Y para exportar tienes que cumplir con el tema sanitario. Entonces, el tema sanitario, el tema genético, el tema de la calidad, tiene que estar potenciada en las currículas de estudio, de tal manera que nuestros futuros profesionales estén bien formados, ¿no? Teórica y en la práctica, de estos aspectos que son vitales, importantes, para poder, digamos, generar competitividad del sector. Si no lo tenemos, entonces, son muy pocas universidades que a veces se esfuerzan por esto, ¿no? Pero deberíamos tener todas las universidades que enseñan ingeniería pesquera o carreras similares, tener fortalecido, digamos, esta columna vertebral. Además, la tecnología. Hoy en día la tecnología, Oscar, resuelve un montón de problemas. Fíjate, un proyecto de Profonampe, por ejemplo, que trata sobre la trazabilidad de la pesca artesanal. Un equipo, un observador virtual que está instalado en una embarcación que te registra toda la pesca que hace el pescador. Cómo trata el pescado, lo pone en una cubeta con hielo y cómo lo lleva al puerto y cómo se manipula hasta que llega al consumidor. Eso se hace con tecnología, fíjate, hoy en día, ¿no? Buenas prácticas pesqueras y la parte tecnológica. Y eso te da trazabilidad, porque finalmente tú te vas a comer un ceviche y con un código QR tú puedes ver, por ejemplo, dónde se pescó esa cabrilla, por ejemplo, o ese mero, o ese congrio, ¿no? Y el proyecto, por ejemplo, de Profonampe, que trabaja con este tema de la comercialización, está haciendo eso. Por ejemplo, comercializamos cabrilla con esta tecnología y esta forma de pescar de Máncora a Huacho. Y hay una cevichería que nos compra esa cabrilla, por ejemplo. Y además el pescador con eso está ganando, porque el precio de la cabrilla tiene un precio, pero con esta tecnología el comerciante le está pagando un poco más de lo que paga en playa, ¿no? Entonces hay formas, todas estas cosas que benefician al pescador artesanal, debemos de impulsarla de manera permanente, ¿no? De eso se trata finalmente, porque si no, seguiremos con una pesquería artesanal de subsistencia. Y de lo que se trata es, como en Chile y otros países, la pesquería artesanal genere mucho más riqueza para el pescador artesanal, ¿no? ¿Y cómo está la facultad de pesquería? Nosotros, gracias por la pregunta. ¿Ya construyeron su pabellón? Sí, lo habíamos hecho antes de la pandemia, Oscar. ¿Ya? Y nos cayó la pandemia. Ya pensamos inaugurarla ya hace 2 años y nos cayó la pandemia, ¿no? Y tuvimos nuestro pabellón ahí en stand-by. Ya lo estamos retomando. En este momento tenemos semipresencial. Ya estamos dictando clases en las aulas nuevas, en los laboratorios nuevos, totalmente equipados, ¿no? Uh-huh. Porque eso también fue, digamos, no solo una presión de nosotros, los docentes y estudiantes, ante la autoridad universitaria, sino también el hecho de que la SUNEDU obligó a muchas universidades, incluida la nuestra, a que la infraestructura y el equipamiento sea un requisito de calidad.
Sí, pues. Si no, hasta ahora estuviéramos enseñando en esas instalaciones precarias, ¿no? Entonces, todo eso... los prefabricados. Exacto, o sea, tantos años siendo nosotros los fundadores, ¿no? Eso siempre le decíamos a las autoridades de turno, ¿no? Se entendió el tema, mira, tenemos ahí un pabellón nuevo, donde nuestros alumnos están siendo ya atendidos parcialmente. El otro ciclo sí deberíamos regresar ya a una presencialidad completa, ¿no? Donde estemos ahí... Porque lo que sucede es que se perdió el contacto con el estudiante, que es tan vital, ¿no? Porque realmente ese contacto entre el docente y el estudiante es fundamental. Claro. No es lo mismo estar detrás de una pantalla de una máquina, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, ya estoy trabajando de manera presencial los cursos, ¿no? Entonces ya tomo contacto con ellos. Al estudiante a veces le cuesta un poquito porque también tiene... lo que pasa con el estudiante guachano de nuestra facultad es que ellos vienen de afuera, Oscar. Entonces, un poco que les cuesta también, ¿no? El tema económico movilizarse. Pero ahí vamos, ahí estamos bien, empezando a hacer uso de esta infraestructura y estos equipos. Hay muchísimas cosas que conversar, sobre todo en este tema del océano, de los recursos hidrobiológicos y más aún el tema que recobra vital importancia cuando nos vienen este tipo de crisis. Siempre hemos salido adelante. El peruano no se ha muerto nunca de hambre. Tenemos una reserva, ¿no? Al menos los huachanos que tenemos. Creo que sí. Tenemos acá mar, tenemos un hermoso valle. Sí. Y tenemos todos los recursos como necesarios para poder sobrellevar esta crisis que se nos avecina, ¿no? Sí. Finalmente mi mensaje, gracias a la entrevista, es que tenemos que seguir preocupándonos por la conservación de los ecosistemas marinos de nuestros océanos y sus recursos, ¿no? Y también hacer un llamado a las autoridades para que se comprometan también con acciones concretas para evitar que colapsen algunas pesquerías, ¿no? Eso es lo que yo observo, y Marpe ya lo está diciendo hace tiempo, ¿no? Con mi colega Francisco Ganosa, y lo que queremos ahora es que todo lo que dicen los científicos se traduzca en políticas, se traduzca en proyectos, en inversión a favor, sobre todo en estos momentos de la pesca artesanal, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Sí, Gracias. Yo quería agregar también lo que ha dicho, que hay esa sugerencia de pesquería, y tenemos un regidor que es ingeniero pesquero muy reconocido. Ahí está nuestro colega Helber Calderón. Vamos a ver si modifica el ROP. Ya creo que no, pero al menos puede dejar un proyecto. Claro, un proyectito ahí, ¿no? Creo que es importante. Huacho es puerto. Así es. Y es importante. No hay que estar de espaldas al mar y la pesca, ¿no? Más bien hay que darle el vuelo que se requiere. Sería algo magnífico. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Un saludo a todos los colegas por su aniversario. De igual manera a usted, un saludo y gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa, y ha sido importante pues conversar con usted. Gracias, hemos estado con el ingeniero Jesús Barreto Mesa en este diálogo pues importante por el Día del Ingeniero y también por el Día Mundial de los Océanos.